¿Y si el Magreb o el Levante que te aparece en un test de ADN no fuera un error, sino una pista incómoda de la historia real de España? ¿Y si durante siglos España no fue una frontera, sino un puente por donde pasaron ideas, comercio, matrimonios, lenguas, religiones y también familias? Y hoy un algoritmo intenta resumir todo eso en un par de porcentajes. Te lo habrán dicho 1000 veces. Soy español. ¿Cómo me va a salir norte de África? O me sale Levante. ¿Significa que no soy de aquí? Y aquí es donde empieza el problema. Mucha gente confunde identidad con etiquetas de laboratorio. La identidad se vive, el ADN se hereda y los tests comerciales, además, interpretan. No leen tu historia como un libro. Comparan tu perfil con paneles de gente viva hoy y te devuelven una aproximación. En un país como España, donde la mezcla mediterránea es antigua y profunda, esa aproximación a veces grita más de la cuenta. Vamos al corazón del tema. Moriscos y sefardíes. Dos palabras que suenan a capítulo viejo, pero que siguen dejando eco en apellidos, en pueblos, en costumbres y sí, en genética. No como una marca secreta, sino como un rastro humano normal en una tierra donde convivieron y chocaron comunidades durante generaciones. Primero, el contexto que lo explica todo. La geografía. España no es un rincón aislado. Tiene una puerta de 14 kilómetros, el estrecho de Gibraltar. En la práctica histórica, eso significa que el sur de la península nunca estuvo desconectado del norte de África. Hubo comercio, rutas marítimas, movimientos militares, migraciones, cautiverios, retornos, matrimonios, cambios de frontera. Y esto ocurre no solo en la Edad Media, ocurre a lo largo de muchos periodos, con distintos protagonistas. Por eso, cuando alguien te dice, si sale Magreb es porque tus bisabuelos eran X, normalmente está simplificando demasiado. Puede ser reciente, o puede ser antiguo, o puede ser una mezcla de muchas capas mediterráneas que el test etiqueta como Magreb, porque es lo más parecido a su base de datos. Ahora sí, moriscos. Morisco no significa musulmán a secas. Morisco era, en general, el musulmán que fue obligado a convertirse al cristianismo en la España de los reyes católicos y sus sucesores, y que después vivió bajo sospecha, presión y control. En 1492 cae Granada, el último reino nazarí. Ese año es un símbolo. Marca el final de una etapa política en la península, pero no borra a la gente. Las poblaciones no desaparecen porque cambie una bandera. Siguen ahí, en barrios, en aldeas, en oficios, en campos de cultivo, en redes familiares. A partir de ahí, la tensión crece. En 1502, en la Corona de Castilla, se decreta que los musulmanes deben convertirse o abandonar el reino. En la Corona de Aragón, el proceso llega más tarde. En 1526 se impone también la conversión forzosa. Es decir, durante décadas, muchísimas personas pasan a ser cristianos nuevos por imposición. Y aquí viene lo crucial. Convertir no es lo mismo que borrar. La conversión no cambia la sangre, cambia el papel. Y el papel, en aquella España, era poder. Definía derechos, vigilancia, castigo, acceso a cargos, matrimonios aceptables. La vida de esas familias se volvió una cuerda tensa. ¿Dónde estaban esos moriscos? Sobre todo en zonas del este y sur. Valencia, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha en áreas concretas y especialmente Andalucía Oriental, Granada, Almería. En Valencia, por ejemplo, llegaron a ser una parte muy importante de la población en ciertas comarcas, trabajando agricultura intensiva y oficios. Eso importa porque la demografía deja huella. Cuando un grupo es grande durante generaciones, su rastro no se evapora aunque luego haya expulsiones. Y entonces llega el gran terremoto, la expulsión. Entre 1609 y 1614, bajo Felipe III, se decreta la expulsión de los moriscos. Esto no es un detalle. Es uno de los movimientos forzados de población más fuertes de la Europa de la época. Salen cientos de miles. Las cifras exactas varían según la fuente y el método.
Y el impacto se nota en regiones enteras. Campos abandonados, economías locales tocadas, pueblos que se vacían y se repueblan. Pero aquí viene lo que casi nunca se dice con calma. No fue un botón de borrar. Hubo retornos, hubo personas escondidas, hubo familias que se integraron, hubo cambios de nombre, hubo redes que sobrevivieron en silencio. La historia real rara vez es 100% limpia. Ahora, ¿qué significa esto para un test de ADN hoy? Que es perfectamente plausible que un español, sobre todo con raíces del sur o del Levante, tenga una proporción detectable de afinidad norteafricana o mediterránea cercana. No significa no eres español, significa tu árbol está hecho de historia peninsular real. Pero ojo, moriscos no son la única explicación de Magreb. Hay más capas. Antes incluso de 1492, hubo siglos de Al-Ándalus, desde 711 en adelante, con migraciones y conexiones con el norte de África. Hubo también movimientos mediterráneos antiguos, fenicios y cartagineses, romanos, contactos comerciales continuos. Y además, hay algo que los tests a veces confunden. Muchas poblaciones mediterráneas comparten señales antiguas parecidas. El algoritmo ve parecido y te lo traduce como una etiqueta moderna. Por eso ves gente de Andalucía con Magreb y gente del norte con un poco también, aunque sea menor. La península completa participó de un Mediterráneo conectado durante siglos, aunque con intensidades distintas. Pasemos a los sefardíes. Aquí la historia es igual de potente, pero distinta. Judíos en la península hay desde época romana. Durante siglos existieron comunidades judías en ciudades y pueblos, con periodos de convivencia relativa y periodos de persecución. El gran punto de ruptura es 1492, cuando se promulga el edicto de expulsión de los judíos, también llamado Decreto de la Alhambra. Ese edicto obliga a elegir, convertirse o marcharse. Muchos se van, muchos se convierten. Esos conversos, cristianos nuevos, quedan bajo sospecha y vigilancia, especialmente después de la creación de la Inquisición en 1478, que en las décadas siguientes se enfoca con fuerza en perseguir prácticas consideradas heréticas o judaizantes. Y aquí aparece una verdad humana que cambia todo. Cuando obligas a una población a elegir entre fe y supervivencia, no obtienes pureza, obtienes capas. Gente que se convierte de verdad, gente que mantiene tradiciones en privado, gente que mezcla, gente que oculta, gente que se integra por matrimonio. Con el paso de generaciones, muchas familias conversas se vuelven indistinguibles socialmente, pero su historia familiar queda ahí, enterrada bajo silencios. ¿A dónde fueron los sefardíes expulsados? A muchos lugares: el Imperio Otomano, el norte de África, partes de Italia, los Países Bajos, el Mediterráneo Oriental. Por eso, cuando hoy alguien dice, tengo ADN sefardí, hay que entenderlo bien. No es una etiqueta mágica universal que el test siempre detecta. Lo que suelen detectar las empresas es afinidad hacia poblaciones del Mediterráneo Oriental o del Levante en ciertos segmentos, o patrones que se parecen a comunidades judías específicas según su base de datos. Pero no todas las compañías miden igual, ni todas tienen el mismo panel, ni todas separan bien judío sefardí de Mediterráneo Oriental o sur de Italia, o Egeo. Por eso a algunos les sale Levant y a otros les sale Italia del Sur o Mediterráneo, aunque la historia familiar pueda ser parecida. Y aquí viene el punto más importante. España no es un rompecabezas de pueblos puros. España es un cruce de rutas. Moriscos y sefardíes son dos capítulos enormes de ese cruce, con fechas concretas que dejaron huella. 1492 como ruptura múltiple, Granada y expulsión judía. 1502 y 1526 como conversiones forzosas. 1609-1614 como expulsión morisca. Esos eventos no son mitos, son palancas históricas que movieron poblaciones enteras. Y cuando se mueven poblaciones, se mueven genes. Cuando se obliga a la gente a casarse, dentro o fuera, se redibuja el árbol. Cuando se expulsa a cientos de miles, se reconfiguran comarcas. Cuando hay retorno clandestino, el rastro no desaparece, se esconde. Ahora te hago una pregunta directa, porque esto es lo que la audiencia quiere.
Si me sale Magreb o Levante, ¿qué hago con esa información? Primero, respira. No significa que tu identidad sea falsa. Significa que tu historia es mediterránea, y España es mediterránea por definición. Segundo, mira el tamaño y la coherencia. Un 1 a 3% puede ser una señal antigua o un borde estadístico del algoritmo. Un 10 a 20% suele apuntar a una mezcla más reciente o más concentrada en una rama familiar, pero incluso ahí hay que ser cuidadosos. La recencia no se calcula solo con porcentaje. Tercero, compara con familia. Si puedes, testea a un padre o una madre. Eso es oro. Si tu madre tiene 0% Magreb y tú tienes 6%, puede ser recombinación y cómo se etiquetan segmentos. Si tu madre tiene 12% y tú 6%, entonces esa rama está clara. Con un solo test, el algoritmo te cuenta una historia incompleta. Cuarto, mira coincidencias, matches, no solo porcentajes. Los matches son la parte más real genealógicamente. Si tienes muchas coincidencias con apellidos o regiones específicas, eso te puede orientar más que una etiqueta general. Quinto, localiza en el mapa. Si tu familia viene de Granada, Almería, Murcia, Valencia, ciertas zonas de Aragón o Baleares, el contexto morisco y mediterráneo tiene más probabilidad de aparecer. Si viene del noroeste, quizá aparezca menos, pero no es imposible, por migraciones internas, por puertos, por movimientos históricos. La historia no respeta fronteras modernas. Y ahora, un último giro que hace este tema irresistible para el público. Lo oculto muchas veces no fue oculto por magia, sino por miedo. Durante siglos, ser converso o tener raíces moriscas podía ser un riesgo social. La gente aprendió a callar, cambiar apellidos, cambiar costumbres públicas, casarse estratégicamente, mezclarse para sobrevivir. Por eso hoy hay familias que juran que nunca hubo nada, y un test les enciende una chispa inesperada. No es que el ADN está inventando, es que la memoria familiar muchas veces fue editada por la historia. Así que, si te sale Magreb o Levante y eres español, no estás viendo una contradicción. Estás viendo un mapa humano, un mapa hecho de expulsiones, conversiones, guerras, comercio, convivencia, sospecha, silencios, retornos y mezcla. Y eso, aunque incomode, es justamente lo que hace a España tan difícil de encerrar en una etiqueta y tan fascinante cuando de verdad la miras de frente. ¿Y sabes cuál es la parte más inquietante de todo esto? Que muchas veces el ADN no revela algo nuevo, sino que confirma algo que la historia ya decía, pero que nadie quería mirar de frente. Que España vivió siglos de mezcla y después siglos de miedo. Miedo a ser señalado, miedo a un apellido, miedo a un vecino, miedo a una palabra, converso, morisco, cristiano nuevo. Y cuando una sociedad vive con miedo, la memoria familiar aprende a borrarse. En la parte 1 te expliqué el gran mapa, 1492 como ruptura doble, 1502 y 1526 como conversiones forzosas, 1609, 1614 como expulsión morisca, y la expulsión garra convertidos sefardíes con vigilancia inquisitorial. Ahora vamos a ponerle carne a ese mapa. ¿Cómo se vivió por dentro? ¿Dónde fue más fuerte? ¿Qué huellas dejó en regiones concretas? ¿Y por qué los tests, hoy, a veces te devuelven una etiqueta que parece imposible, pero que en realidad es una consecuencia lógica? Empecemos por una idea clave. No hubo una sola España. Hubo muchas Españas regionales, con densidades de población distintas, economías distintas y, por tanto, mezclas distintas. Por eso el Levante, Andalucía Oriental o ciertas zonas de Aragón tienden a encender más señales mediterráneas o norteafricanas que otras. No porque sean menos españoles, sino porque su historia demográfica fue diferente. Y aquí entra el capítulo que la gente suele conocer solo por el titular, los moriscos. Pero para entenderlos, hay que recordar que después de 1492 no hubo paz social automática.
Hubo tensiones, resistencias, imposiciones y levantamientos. En el Reino de Granada, por ejemplo, la presión por asimilación y la ruptura de pactos iniciales generó conflictos muy temprano, con episodios como la rebelión de las Alpujarras a finales del siglo XV y principios del XVI. Y décadas después, estalla el Gran Terremoto, la rebelión de las Alpujarras de 1568-1571. Este evento es decisivo para el mapa genético porque, tras su represión, se toma una medida que cambia familias enteras: la dispersión de los moriscos granadinos por otras zonas de Castilla. Es decir, no solo se controla, se redistribuye población. Y cuando redistribuyes población, redistribuyes linajes. Piensa en lo que significa eso a nivel humano. Familias arrancadas de su tierra, enviadas a pueblos donde nadie los quiere, bajo vigilancia, con sospecha permanente. Gente intentando sobrevivir, mezclarse, casarse, integrarse o esconderse. Y con el tiempo, esas ramas se diluyen en la población general. Pero el rastro biológico puede quedarse, especialmente si hubo continuidad durante generaciones. Ahora vamos a Valencia, porque aquí la historia es aún más explosiva demográficamente. En el Reino de Valencia, los moriscos representaban un porcentaje muy significativo de la población en muchas comarcas, ligados a agricultura intensiva y a sistemas de producción locales. Esto importa porque cuando llega la expulsión de 1609, el golpe es enorme. De hecho, el proceso de expulsión morisca comienza precisamente con un decreto que afecta primero a Valencia en 1609 y después se extiende a otros territorios de la monarquía hispánica en los años siguientes, hasta culminar alrededor de 1614. En otras palabras, el punto de ignición del Gran Éxodo fue el Levante, y eso no se borra del ADN histórico de una región así, aunque el Estado lo intente. Pero aquí viene el matiz que mucha gente no entiende. Expulsión no equivale a eliminación total del rastro, porque hay huecos en la ejecución, retornos clandestinos, conversiones ya consumadas, familias que quedan por protección local, identidades que se mezclan, niños que se quedan, matrimonios que reconfiguran. Además, después de una expulsión masiva, hay repoblación. Llegan nuevos pobladores de otras zonas, se recomponen pueblos, se reactivan tierras. Ese antes y después crea una mezcla nueva. Resultado, el Levante y ciertas zonas del sur pueden terminar con una señal genética mediterránea compleja que no es una sola cosa, sino capas superpuestas. Y ahora, Andalucía. Aquí la palabra al-Ándalus pesa mucho en la imaginación, y por eso los test generan discusiones interminables. Andalucía no es homogénea. Andalucía occidental no es igual que la oriental. Granada, Almería o zonas de la costa mediterránea han tenido una relación histórica más directa con los procesos moriscos y con conexiones del Mediterráneo occidental. ¿Qué significa eso en un test? Que es más probable que aparezcan pequeñas o medianas afinidades norteafricanas o mediterráneas orientales según la empresa y su panel. Pero cuidado, y esto es un punto de oro para tu canal. Muchas veces lo que el test llama North African no es una prueba directa de un bisabuelo marroquí. Puede ser, simplemente, la forma en que el algoritmo etiqueta una señal mediterránea antigua, porque los algoritmos trabajan por similitud. Buscan poblaciones actuales de referencia y dicen, te pareces más a esto. Y en el Mediterráneo, el parecido es traicionero. Sur de España, islas del Mediterráneo, sur de Italia, ciertas zonas del Magreb, parte del Levante, comparten capas antiguas por milenios de movimientos. Entonces el algoritmo elige una etiqueta, y tú la lees como una sentencia. Ahora pasemos al otro gran capítulo, sefardíes y conversos. Aquí la historia es distinta porque la presencia judía en la península es muy antigua y muy urbana. Y además, antes de 1492 ya hubo rupturas que generan conversiones masivas. Un hito decisivo es 1391, cuando se producen pogromos y violencia antijudía en varias ciudades de la península, provocando conversiones y cambios demográficos importantes. Es decir, cuando llegas a 1492, el mundo converso ya existe.
Ya hay generaciones de familias que viven como cristianos nuevos, con tensiones internas y externas, y con una sociedad que empieza a obsesionarse con la limpieza de sangre. La limpieza de sangre es otro concepto que deja huella, no en el ADN, sino en la conducta social, porque si tu acceso a un cargo, a un gremio, a una orden religiosa o a un matrimonio respetable depende de demostrar que no tienes sangre impura, ¿qué hace la gente? Oculta, cambia, rompe ramas, evita hablar, se inventa genealogías, se casa estratégicamente, y así se fabrica una España donde muchísimas historias familiares quedan enterradas aunque sigan existiendo biológicamente. Luego llega 1478 con la creación de la Inquisición en Castilla, que en las décadas siguientes vigila y persigue prácticas consideradas heréticas o judaizantes. Y finalmente, 1492, el decreto que expulsa a los judíos que no se conviertan. Este evento no elimina un ADN judío de España, lo dispersa por el mundo y al mismo tiempo lo oculta dentro de España vía conversiones. Algunos se van al norte de África, otros al Mediterráneo oriental bajo el Imperio Otomano, otros a Italia, a los Países Bajos y más tarde a lugares comerciales como Ámsterdam, donde comunidades sefardíes prosperan, pero otra parte permanece como conversos, integrándose con el tiempo en la sociedad general. ¿Y por qué esto importa para los tests? Porque sefardí no es una etiqueta genética simple. No existe un botón mágico que diga 100% sefardí. Lo que suele aparecer es una afinidad hacia Mediterráneo oriental o hacia ciertos patrones que, dependiendo de la empresa, pueden etiquetarse como Levant, Aegean, Southern Italy, Eastern Mediterranean o, en algunos casos, comunidades judías específicas si la base de datos lo permite. Y por eso dos hermanos pueden ver resultados distintos, no solo por herencia aleatoria de segmentos, sino por cómo el algoritmo clasifica esos segmentos. Aquí te doy un ejemplo que la audiencia entiende al instante. Imagina que tu familia viene de Toledo, Córdoba o Sevilla, históricamente ciudades con comunidades judías importantes en época medieval. Si tu test muestra un pequeño porcentaje Levant o Eastern Mediterranean, puede ser un eco remoto de esos movimientos. O puede ser simplemente una afinidad mediterránea general. ¿Cómo lo distingues? No con el porcentaje, con el contexto y con las coincidencias, matches. Y aquí entramos en la parte práctica, con lógica de investigación, que es lo que hace tu canal Premium. ¿Cómo se investiga un Magreb Levant sin caer en fantasías? Primero, entender que hay 3 niveles de evidencia. Nivel A, porcentajes de origen. Son estimaciones, cambian con actualizaciones. Nivel B, segmentos compartidos con familiares o matches. Esto sí es parentesco real, aunque no te diga el apellido. Nivel C, genealogía documental, registros, parroquias, censos, apellidos, lugares. Si solo tienes nivel A, estás mirando una sombra. Puede ser útil, pero no es sentencia. Segundo, el mapa regional. En España, el patrón típico que muchos ven es este. Más señal norteafricana en el sur y en algunas zonas mediterráneas. Más señal atlántica en el noroeste. Y un centro con mezcla interna muy amplia por migraciones históricas. Esto no es regla absoluta, pero ayuda a interpretar. Si tu familia es de Levante y te sale Magreb pequeño, no es raro. Si tu familia es del norte y te sale Magreb pequeño, tampoco es imposible. Puede ser migración interna reciente o etiquetas mediterráneas antiguas. Tercero, la trampa del Levante. Mucha gente ve Levant y cree que significa Líbano, Siria o Israel reciente. A veces puede estar relacionado con afinidades orientales reales, pero muchas veces es el cajón desastre de señales mediterráneas que el panel de referencia interpreta así. Por eso, la misma persona puede salir Levant en una empresa y Southern Italy en otra. Y ahí empiezan las guerras de comentarios. Pero la verdad es más simple. Las fronteras modernas no son categorías genéticas limpias. Cuarto, lo que casi nadie hace: comparar con un padre o una madre. Esto es lo más fuerte que puedes recomendar en el canal, porque te permite ver si ese Magreb Levant viene por una rama clara. Si tu madre tiene la señal y tú también,
ya sabes de dónde viene. Si tu padre la tiene y tú no, no significa que sea mentira. Significa que no heredaste esos segmentos concretos. Y esto, dicho con calma, educa muchísimo a tu audiencia. Ahora, el giro narrativo para cerrar esta parte con potencia. El ADN no solo te muestra mezcla, te muestra política. ¿Por qué? Porque los eventos que mencionamos, conversiones forzosas, expulsiones, persecución, dispersión, son políticas de Estado. Son decisiones que redibujan familias. Y esas decisiones dejan rastros. Cuando hoy alguien se sorprende por su resultado, en el fondo está chocando con una realidad histórica. España fue una sociedad que durante siglos intentó controlar identidad y, sin querer, dejó un mapa biológico más complejo. Y te digo algo más. Muchas veces la gente siente vergüenza o miedo cuando ve esas etiquetas, como si Magreb o Levant fueran una mancha. Y esa reacción no viene del ADN, viene de siglos de estigmas heredados. En realidad, lo que estás viendo es Mediterráneo, historia humana, movimientos reales. Y si lo cuentas bien, con fechas y contexto, conviertes un comentario agresivo en una lección. En la parte 3 vamos a hacer lo que más engancha. Casos regionales y por qué a unos les sale más y a otros menos. Con mapas claros, ejemplos tipo Andalucía versus Valencia, versus Aragón versus Baleares. Y además una guía final para que la audiencia sepa leer su test como investigación y no como etiqueta. Porque el objetivo no es que la gente se pelee con su resultado. El objetivo es que entienda su historia. Y si la verdadera razón por la que tu test se rompe con España es que España no es una etiqueta, sino un cruce de caminos, un lugar donde, durante siglos, la gente no solo convivió, también huyó, se escondió, se convirtió, volvió, se casó, cambió de nombre y sobrevivió. Y cuando hoy un algoritmo intenta convertir todo eso en un porcentaje, lo que tú ves como error puede ser, en realidad, historia comprimida. En esta tercera parte vamos a hacer dos cosas que casi nadie hace bien. Primero, explicarte por qué aparecen esas etiquetas como Magreb o Levante sin que eso niegue tu identidad. Segundo, darte un método claro para leer tu resultado como investigación, no como sentencia. Empecemos por la gran trampa. Los test no leen tu pasado. Comparan tu ADN con gente viva hoy. Es decir, tu resultado depende de tres cosas que casi nadie menciona. La primera es la base de datos. ¿Quiénes usan como referencia y cuánta gente tienen de cada región? La segunda es el Mediterráneo, un mar que ha estado conectado durante milenios, con señales antiguas compartidas entre costas distintas. Y la tercera es la recombinación. Tú no heredas un 50% de cada cosa, de forma ordenada. Heredas segmentos aleatorios como piezas de un mosaico. Por eso dos hermanos pueden salir diferentes, no porque el test mienta, sino porque cada hijo recibe un collage distinto. Ahora, vamos al mapa de España, pero no el mapa político, el mapa demográfico. Porque aquí está el secreto. Moriscos y sefardíes no se distribuyeron igual en todas partes, y los eventos históricos movieron poblaciones como si fueran piezas en un tablero. Piensa en Granada y la Andalucía oriental. Después de 1492, el mundo granadino no desaparece, se transforma bajo presión. Y el gran golpe del siglo XVI fue la rebelión de las Alpujarras, 1568-1571. Lo importante para el ADN no es el detalle militar, sino la consecuencia social. Tras la represión, muchas familias moriscas son dispersadas por otras zonas, y eso crea una redistribución de linajes. Cuando una población se dispersa y se obliga a integrarse, su rastro no se queda en un solo punto del mapa, se reparte. Por eso alguien con raíces de Andalucía puede ver señales norteafricanas o mediterráneas, y alguien del interior también puede tener una pequeña chispa, aunque su familia jure que siempre fue de aquí. Ahora Valencia. Si hay una región donde la expulsión morisca golpea como un trueno, es el Levante. En 1609 se inicia el proceso con fuerza,
y entre 1609 y 1614 se completa la expulsión en distintos territorios. Valencia tenía una presencia morisca muy importante en muchas comarcas, y ese vacío demográfico no solo cambió economía y pueblos, cambió quién se casó con quién después, quién repobló, qué familias ocuparon tierras, qué apellidos se expandieron. Y aquí aparece el patrón típico que muchos ven hoy. Personas valencianas a las que les sale Magreb pequeño o medio, o incluso combinaciones raras con Mediterráneo oriental. No es un fallo, es el resultado de capas, al-ándalus, moriscos, repoblación, conexiones marítimas y luego migraciones internas del siglo XX. Aragón y ciertas zonas de Murcia también importan. Aragón tuvo comunidades moriscas significativas y su expulsión reorganiza regiones enteras. Murcia y el sureste, por proximidad y por historia mediterránea, pueden mostrar señales similares. Pero aquí viene la clave. No lo mires como soy X o Y, míralo como probabilidad histórica. La pregunta correcta no es ¿me mintió el test? La pregunta correcta es ¿qué eventos pudieron concentrar o dispersar esta señal en mi árbol familiar? Ahora, los sefardíes y conversos. Aquí el patrón es distinto. La presencia judía fue muy urbana durante siglos y hubo rupturas antes de 1492. El gran trauma de 1391 con violencia y conversiones masivas en varias ciudades, y después la creación de la Inquisición en 1478, que intensifica vigilancia sobre conversos. En 1492 llega el decreto de expulsión para quien no se convierta. Resultado: parte de la población se va, parte se convierte, y con el tiempo, muchas ramas conversas se integran en la población general. Lo que queda no es un sello, lo que queda es un rastro mezclado, irregular, a veces detectable y a veces no, dependiendo de cuánto se diluyó y de cómo lo interpreta el algoritmo. Y aquí es donde se arman las peleas en comentarios, porque alguien ve Levant y piensa, esto significa que mi abuelo era de Oriente Medio. A veces podría apuntar a una rama concreta, pero muchas veces es simplemente la manera en que el test etiqueta una afinidad mediterránea. En España, un segmento puede parecerse al Mediterráneo oriental por capas antiguas o por historia de diásporas, y el algoritmo elige una etiqueta moderna. Por eso la misma persona puede tener Levant en una empresa y Southern Italy o Eastern Mediterranean en otra. El ADN no cambió, cambió la etiqueta. Ahora hagamos lo que engancha de verdad. Casos regionales, para que el espectador se vea a sí mismo. Caso 1. Eres de Granada, Almería o costa mediterránea andaluza y te sale Magreb entre 2 y 10%. La explicación más razonable no es una sola. Puede ser mezcla mediterránea antigua, capas de al-ándalus, moriscos o una combinación de todo con migraciones internas posteriores. ¿Qué lo vuelve más reciente? Que el porcentaje sea alto y que tus coincidencias, matches, aparezcan en grupos claros relacionados con esa zona o con familias concretas. Caso 2. Eres valenciano o murciano y te sale Magreb pequeño y además algo de Eastern Mediterranean Levant. Aquí el levante español juega dos cartas, la demografía morisca histórica y el Mediterráneo como corredor marítimo. Comercios, puertos, movimientos de personas y después repoblaciones y migraciones. La mezcla puede ser real sin ser reciente. Si es reciente, suele aparecer como segmentos más largos, y eso se ve mejor comparando con uno de tus padres. Caso 3. Eres de Madrid o del centro y te sale un mix extraño, un poco de todo y nada dominante. Esto es muy típico por otra razón. Madrid fue un imán. Siglos de movimientos internos y especialmente el siglo XX concentraron familias de muchas regiones. Entonces el ADN del centro muchas veces es un resumen de España entera. El algoritmo se vuelve loco porque no encuentra un bloque regional limpio. Y tú lo lees como no cuadra. Pero lo que está diciendo es, tu árbol es migración interna. Caso 4. Eres del norte atlántico, Galicia, Asturias, Cantabria, y te sale muy poco o nada de Magreb Levant. Esto no significa que el norte sea puro.
significa que, en tu collage particular, esas capas no quedaron en los segmentos que heredaste o no son detectables con ese panel. Y aún así, por migraciones internas, puertos y cambios históricos, puede aparecer una chispa pequeña en algunas familias. No hay una regla absoluta. Vale, ahora viene lo más valioso del episodio, el método. Esto es lo que convierte el video en guía y no en debate infinito. Paso 1. Deja de obsesionarte con el porcentaje y mira la coherencia. Un 1 a 3% puede ser una señal antigua, un borde estadístico o una etiqueta sensible al panel. Un 8 a 15% ya merece investigación más seria, porque suele implicar concentración por una rama, pero incluso ahí, no saltes a conclusiones sin comparar. Paso 2. Si puedes, testea a un padre o una madre. Esto cambia el juego. Si uno de tus padres tiene la señal y tú también, ya sabes por dónde entra. Si tu padre la tiene y tú no, no significa mentira. Significa que no heredaste esos segmentos. La herencia es una lotería ordenada. Paso 3. Usa coincidencias. Matches. Las coincidencias son parentesco real con personas vivas que comparten segmentos contigo. Ahí es donde empieza la genealogía. Si tus matches fuertes se concentran en una provincia, en un conjunto de apellidos, en una zona, eso te dice más que cualquier etiqueta de origen. Paso 4. Construye tu mapa familiar con hechos. Provincias de abuelos, pueblos, apellidos, migraciones por trabajo, cambios de ciudad en los 50 a 70, historias de venimos de que se repiten. El ADN sin contexto es ruido. El ADN con contexto se vuelve historia. Paso 5. Entiende el factor silencio. En España, mucha gente no habló de conversos, de moriscos, de cambios de apellido, de mezclas, por miedo o por estigma cultural heredado. Por eso los resultados generan emociones. Pero el ADN no te está insultando, te está mostrando capas humanas. Y ahora, el cierre más importante. Moriscos y sefardíes no son una vergüenza ni una rareza. Son parte de la historia española. La mezcla no te quita identidad, te la explica. Lo que te hace español no es un porcentaje. Es tu vida, tu cultura, tu lengua, tu familia, tu historia vivida. El ADN solo te enseña que tu árbol fue atravesado por siglos de Mediterráneo, por decisiones políticas durísimas, por expulsiones y conversiones, por sobrevivencias y retornos, por bodas y migraciones. Así que la próxima vez que veas Magreb o Levante en tu test, no lo mires como una amenaza, míralo como una pista, como una puerta, porque España, cuando se mira de verdad, no cabe en una etiqueta, y quizá por eso mismo, es uno de los casos más fascinantes de todo el mundo para hablar de ADN e historia. Si quieres, comenta tu región de España y qué te salió en el test, aunque sea aproximado. Y te digo qué hipótesis histórica tiene más sentido con tu mapa familiar, sin fantasías y sin etiquetas simplistas.